saludarte, qué gusto compartir nuevamente contigo este tiempo, esta cápsula. Recuerda que estamos en nuestro canal de YouTube, Aquí en Confianza, puedes buscarnos así. Y bueno, pues definitivamente hemos avanzado en varios temas de diverso interés, de diversa información en la cual podemos aprender mucho y enriquecer nuestras experiencias, por no decir mejorarlas. Mi nombre es Wendy Lugo y me encuentro con Verónica Cuellar y es un gusto saludarlos. Así es, bueno, tú ya nos conoces, queremos invitarte a que te suscribas al canal. Si has visto nuestras cápsulas, suscríbete, apóyanos con un like, algún comentario y bueno, alguna sugerencia en cuanto a los temas. También quiero recordarte que estamos grabando desde Parque Tangamanga 1. Agradecemos a las autoridades esta facilidad para poder hacerlo. Y bueno, también no puedo evitar hacer la mención de que recientemente se están cumpliendo 40 años de el Parque Tangamanga 1. Y bueno, sin más preámbulos, queremos entrar en materia, hablar acerca de un nuevo tema relacionado a nuestro comportamiento, a esas situaciones que vivimos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. El día de hoy vamos a hablar acerca de los pleitos. ¿Qué es un pleito? Pues es un enfrentamiento o es una disputa entre dos partes, dos personas, y en gran medida se relaciona con un juicio, Vero. También podemos hablar acerca de un enfrentamiento o discusión por diferentes opiniones o bien diferentes intereses. Así es, Wendy, y bueno, yo voy a empezar con una mención de la Biblia porque se me hace muy interesante lo que dice. En Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Y la realidad es que muchas veces somos así, alguien nos dice algo, contestamos. Nos contesta, le volvemos a contestar y nos vuelve a decir y le volvemos a decir hasta que llega a un enfrentamiento de golpes, de algo así de chiquito se termina siendo algo muy grande. Dice la palabra que solo los necios insisten en pelear. Pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Nos lo acaba de decir. El que quiere contienda, dice... honra del hombre es dejar la contienda, es una honra. Aquel que decide dejarla, de no pelear, de no discutir, de no llevarla a un punto más elevado, es honroso. Es decir, tiene una, por llamarlo así, una alta dignidad, sí. Alta honor. Sí. Honor, quiero llegar a esta palabra de control. Ajá, control, sí, o sea, autocontrol. Autocontrol, es decir, aún todo lo que le hayan dicho, aunque sea ofensivo, aunque sea lastimoso, él decide o ella decide no caer en el juego. Y dice la segunda parte del texto, más todo insensato se envolverá en ella. Es decir, vuelve a contestar, le vuelve a contestar, le dice, y bueno, llega un punto en el que se van a calentar y de los golpes seguramente no se van a librar. Claro. Fíjate que me sorprende porque es verdad y nuestro criterio, o hemos sido enseñados desde chiquitos, si te pegan, regrésaselo, sí. Defiéndete, no te dejes, y buscamos siempre ser el uno más, quedarnos con la última palabra, el que siempre tiene la razón, pero en el reino de Dios, de acuerdo a las escrituras, no es así, pero lo que mencionabas, es honroso, es más sabio, es más agradable aquel que se refrena, que se queda callado, que evita el pleito. Y a veces tenemos un conflicto mental porque decimos, ¿qué van a decir? Que no me sé defender, que le tuve miedo, y la verdad es que solo nos enredamos más. Los pleitos no nos ayudan a nada, solamente complican nuestra existencia, complican nuestra vida. Y quiero mencionarte que dependiendo de la situación, podemos encontrar en la escritura diferentes aspectos en los cuales debemos luchar, debemos pelear, debemos aferrarnos, porque no todo, Vero, no todo es sí, haz lo que quieras, aquí estoy, haz conmigo lo que te plazca. No, por ahí también hay un dicho, una frase, soy manso pero no menso. A veces lo que queremos decir es, bueno, una injusticia vale la pena enfrentarla, vale la pena no llegar a los golpes, no llegar a estas situaciones, pero hay cosas, no sé, por ejemplo, cuando nuestra familia está en riesgo,
no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sin embargo, hay formas de luchar, hay formas de pelear, no es quién puede más, no, sino, lo hemos mencionado, dialogar, hablar. Podemos también encontrar que en las escrituras habla también de una lucha no solamente física. Vemos cómo el pueblo de Israel conquistó naciones, implicaba un enfrentamiento bélico. En la actualidad ya no se practica eso, pero seguimos conquistando. Y entonces estas conquistas ya no son contra el que me cae mal, contra mi prójimo, contra mi enemigo, no. De hecho, ahora en Cristo no deberíamos ni de tener enemigos. Entonces, ¿qué es lo que yo debo conquistar? ¿Contra qué debo de pelear? Pues contra mi orgullo, contra mi soberbia, contra mi pereza, mi indisciplina, etcétera. Y ahí entonces sí debo sacar el carácter, sacar la casta y dar lo mejor de mí para conquistar algo que me va a beneficiar, pero no perder el tiempo ni desgastarnos en pleitos, en contiendas absurdas, pero así es, Wendy. Bueno, fíjate, comentaste algo muy importante. Hoy en día, y se ha dado mucho que reuniones, comidas, por una cosa que dicen, se pelean. Sí. ¿No? Sin embargo, hay situaciones en las que sí, y que tiene uno que ser sabio. Sí. O sea, es real que todos tenemos problemas, o que llegamos a tener algún roce, algún pleito de una magnitud, llamémoslo desde pequeñas hasta grandes. Sí. Sin embargo, hay formas de saber pelear esos pleitos, sí, y hay que ser sabios para ello. Bien lo decías, los cristianos no deben de pelear entre sí. O sea, si tú eres hijo de Dios, si tú conoces de Dios, si tú has aceptado a Cristo en tu vida, no tendrías que tener pleitos, no tendrías que tener contiendas, no tendrías que estarte peleando. Y yo creo que aún así se da en las iglesias, Wendy. Bueno, esto ya sería otro tema, pero se da que a veces peleamos aún entre hermanos, y eso no es correcto, no es algo que le agrade a Dios. Claro. Y bueno, dice, tenemos que luchar, sí, por tener la paz dentro del cuerpo de Cristo. Esto es algo que vale la pena luchar, porque lo vuelvo a repetir, lo he dicho en cápsulas anteriores, ya de por sí las relaciones humanas son difíciles. Las relaciones personales son complicadas. El hecho de que nosotros vivamos bajo el mismo manto, la misma cobertura, llamémosla, en un templo, en una iglesia, bueno, seguramente habrá roces, pero es ahí donde tenemos que luchar por nuestro carácter, de decir, bueno, yo no soy muy, muy inteligente para hablar, o sea, cómo me expreso, a lo mejor puedo ser muy áspera, muy fría, muy así, no sé, áspera. Bueno, a lo mejor cambiarlo un poquito, endulzar un poquito la forma en cómo hablamos o cómo nos dirigimos hacia los demás hermanos. Y bueno, quiero hacer mención sobre Hebreos 13:14, que dice la palabra, y me gusta, dice, porque no tenemos aquí ciudadanía, si es 13:14, perdón, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice que todos seguimos la paz y busquemos la santidad. Es importante, porque en la manera en la que nosotros busquemos esta paz y la santidad con Dios, va a ser un poco más fácil el poder tener buenas relaciones. Sí, definitivamente. Si batallamos es porque dice en las escrituras que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo me lleno de pleito, de contienda, pues claro, voy a estar manifestando eso, y es algo que debemos aprender a controlar, que ya hay suficiente guerra, ya hay suficiente pleito, ya hay demasiada contienda como para yo contribuir y aportar más. Yo necesito convertirme en un pacificador. Dice también las escrituras, bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, los que lejos de crear contienda y poner a gente contra otra, no, yo sería un buen propósito, pero decir, yo decido ser un pacificador. No voy a crear pleito, no me voy a enredar en ellos. Quiero compartir lo que dice Santiago, capítulo 4, versos del 1 al 3. Y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjate que muchas veces yo me ciego
el pleito, la ira, la contienda me ciega y ya no veo más allá. Debemos aprender a valorar lo que realmente importa y dejar de lado esas cosas en las que, seamos honestos, muchas veces nos hemos enredado. Yo creo que es un buen momento para dejar de lado todo pleito, toda enemistad, pero... Así es, Wendy. De hecho, a veces de la nada podemos causar problemas. Fíjate que de lo que estamos estudiando, incluso habla una parte en donde no debemos ni siquiera luchar contra el gobierno, ¿no? Muchas veces, sí. Y me ha tocado como cristiana escuchar incluso hermanos de la iglesia, digo, no la iglesia en la que asisto, sino hermanos en general, hermanos, gente que conoce de Cristo, ¿no? Que está a disgusto, que si el gobierno, que si los legisladores, que, o sea, de todo se quejan. Y aún así debemos de ser conscientes que si tenemos estas autoridades es porque así Dios lo quiere. Entonces, inclusive hasta en esas pequeñas cosas debemos de dejar de crear contiendas, dejar de pelear, dejar de tener ese disgusto que muchas veces tenemos y que no son importantes, que no son una razón para pelear en realidad, claro, ¿no? Claro. Fíjate que en Isaías 9:7 nos habla un poco sobre esto. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así es, nos mantiene en paz al fin de cuentas. Cuando hay situaciones difíciles, mencionabas un poquito el gobierno, debemos estar conscientes que no vendrá la plenitud hasta que no venga Cristo. Entonces debemos dejar la inconformidad, como bien lo mencionabas. Yo creo que nuestro trabajo es interceder, orar por nuestras autoridades, bendecirlas. La Escritura nos enseña a honrarlas, a respetar a la autoridad. Debemos aprender, Vero, que Dios es un Dios de orden. ¿Y cuántas veces queremos torcer el brazo de la justicia, siendo que Dios es un Dios de orden? Entonces yo ya no soy coherente, tengo que aprender a someterme primeramente a Dios y someterme a lo que está establecido. Por ejemplo, cuando manejamos, pues circular por el carril correcto, no estacionarme en doble fila, no ofrecer una multa al tránsito, etcétera. O sea, una mordida, correcto. Son cosas a lo mejor cotidianas, pequeñas, sencillas, pero que así se fomenta y que así comienza para que al rato yo esté inconforme y genere un pleito, genere una contienda. Entonces, como hijos de Dios debemos aprender a caminar en la línea, a ser rectos, ser honestos y reflejar entonces así el carácter de Cristo, que es quien vive en nosotros. Así es, y bueno, finalmente para concluir, lo que acabas de decir creo que lo describe todo. O sea, si nosotros nos alineamos a los mandatos, a los estatutos, a lo que nos ha dado nuestro propio gobierno, nosotros vamos a dejar de generar pleito. A veces es muy fácil, ay, me brinqué el semáforo, ¿cuánto, no? Y no, o sea, eso ya va a generar, te vas a ver mal, obviamente, ante los demás cristianos o los demás hijos de Dios, y tú te vas a ver mal delante de Dios. Entonces, finalmente, si algo hiciste mal, mejor tomarla por la derecha, ¿no? Claro. Y llevar las cosas en paz. O sea, al final de cuentas es no pelear o no generar un pleito de algo tan chiquito, hacerlo grande, sino ser sabios. Lo decíamos al principio, el que detiene el pleito, el que se contiene, es más honroso delante de Dios. Así es. Así que nos da mucho gusto que hayas escuchado este tema. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos, te seguimos invitando a que sigas estas cápsulas, a que sigas invitando a más personas que tú puedas saber que es de su interés, que lo necesita, para que también este canal siga creciendo. Nuestra intención es seguir difundiendo a la luz de la palabra de Dios. Así es. Y como todos sabemos, siempre hay temas que debes saber. Por eso hablemos aquí en confianza.